Está bien, es hora de agregar algunos países más a la lista de donde no soy bienvenido. Esta es The Line, una ciudad en el desierto de 170 kilómetros de largo y 500 metros de altura propuesta por el gobierno de Arabia Saudita como parte de su proyecto NEOM, que supuestamente también incluirá una ciudad portuaria y un resort de montaña futurista, además de una selección de proyectos más pequeños en la misma área. La propuesta de NEOM es solo la última de una larga serie de proyectos muy ambiciosos y costosos emprendidos por esta región rica en petróleo, algunos de los cuales se han convertido en íconos globales de exceso, otros que están eternamente atascados en medio del desarrollo y la mayoría que nunca saldrán del tablero de dibujo. Existe una larga lista de personas mucho más calificadas y mucho más humorísticas que han comentado sobre los problemas de estos proyectos y las ciudades que se han formado a su alrededor desde un punto de vista de planificación urbana y arquitectónica, pero los países han continuado con sus ambiciones a pesar de todo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estos países necesitan construir proyectos tan costosos e ineficientes? Bueno, podrías haber adivinado que todo es economía. La explicación típica es que estos proyectos atraerán turistas, lo que subsidiará las economías de estos países cuando se les acabe el petróleo o ya no se demande al mismo nivel que hoy. Los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita han apostado fuertemente a esta idea, gastando miles de millones en impresionantes proyectos y subsidiando a aerolíneas globales para traer turistas a sus ciudades incluso si es solo para una breve escala. ¿Pero funcionará esto? La incómoda verdad es, probablemente no. Si acaso, todo este gasto extravagante solo va a consumir su riqueza petrolera aún más rápido, acercándolos al día en que no tendrán los ingresos para mantener el estilo de vida al que sus ciudadanos se han acostumbrado. Esto obviamente plantea preguntas sobre motivos alternativos que se centran en líderes no elegidos construyendo castillos en la arena para alimentar sus propios egos, incluso si esto se da a expensas de la prosperidad a largo plazo de su nación. Esperemos, por supuesto, que eso no suceda. Pero independientemente, estos proyectos siguen siendo un fantástico caso de estudio económico para explorar, porque para evaluar correctamente si son una buena idea o no, necesitamos entender todo, desde la maldición de la riqueza petrolera, hasta la tributación, la dinámica del cambio de divisas, hasta la efectividad del gasto en proyectos nacionales. Entender estas decisiones económicas no solo ayudará a explicar las economías de los países del Golfo y sus impresionantes proyectos, sino que también nos ayudará a entender las economías de muchos países que están acaparando titulares por problemas similares. Entonces, ¿qué tan malo será para estos países una vez que se les acabe el petróleo o ya no se demande? ¿Tienen estos planes de desarrollo económico alguna posibilidad de reemplazar estos ingresos perdidos? Y si no, ¿cuál es la verdadera razón detrás de estos proyectos? ¿Existirían mejores alternativas? Una vez que hayamos hecho todo eso, podemos poner las economías de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar en la tabla de líderes nacionales de economía explicada. En 1959, los Países Bajos descubrieron 2.7 billones de metros cúbicos de gas natural extraíble en un campo que ocupa la mayor parte del norte del pequeño país. Esto inmediatamente hizo que la nación ganara mucho dinero, ya que las compañías de combustibles fósiles se mudaron para comenzar a extraer ganancias de los campos. La industria del gas natural experimentó un auge y el valor del florín neerlandés aumentó considerablemente en los mercados internacionales de divisas, ya que otros países cambiaban su dinero por florines para poder comprar este gas natural. Esto causó un problema para otras industrias de los Países Bajos, ya que ahora cualquier bien que quisieran exportar sería más caro para los países a los que se lo vendían, porque esos bienes tendrían que pagarse en la moneda neerlandesa, que se había vuelto más valiosa. Las industrias nacionales también tuvieron dificultades para vender sus productos localmente, ya que los neerlandeses podían usar su moneda más valiosa para importar bienes de países con una moneda menos valiosa. Esto significaba que la industria del gas realmente se convirtió en la única industria viable en el país, lo cual era inherentemente inestable por muchas razones. No menos importante es el hecho de que realmente no necesitas a muchas personas para extraer gas natural, por lo que el desempleo masivo se convierte en un problema muy real. A esto se le llama enfermedad holandesa, y estoy seguro de que la mayoría de ustedes probablemente ya han oído hablar de ella antes. La hemos mencionado varias veces antes en este canal al observar países ricos en recursos que han malgastado su riqueza. El valor de la moneda sube, la competitividad de la industria baja, y el país se vuelve dependiente de la exportación de materias primas, que históricamente ha sido una industria propensa a la corrupción y mala gestión. Ahí es donde la mayoría de los economistas, incluyéndonos a nosotros en el pasado, lo han dejado. Pero hay un poco más que entender sobre la enfermedad holandesa que puede ayudarnos directamente a explicar estos proyectos sofisticados en el desierto. La explicación de la apreciación de la moneda es muy ordenada
y a corto y medio plazo es tan precisa como la mayoría de las personas la necesitan. Pero si piensas en esto durante demasiado tiempo, podrías empezar a ver algunos problemas. El valor de una moneda es algo así como el valor de una acción, completamente sin sentido a menos que consideres el contexto de esos valores. Las acciones de Microsoft se negocian alrededor de $240 y las acciones de Google se negocian por $100 en el momento de hacer este video. Pero eso no significa que Microsoft sea 2.4 veces más valioso o rentable o cualquier cosa en relación con Google. Un dólar estadounidense compra 144 yenes japoneses, pero solo porque la moneda japonesa vale menos, no significa que el país tenga exportaciones más competitivas. Del mismo modo, hasta hace poco, la libra esterlina británica valía más que el dólar estadounidense, pero los trabajadores ingleses no eran inherentemente más caros para emplear. Eventualmente, estas cosas se igualarán. Los ciudadanos neerlandeses disfrutaron durante un tiempo del valor de sus florines respaldados por el petróleo. Pero la desaceleración industrial provocó un aumento del desempleo y una caída de los salarios hasta que volvieron a estar alineados con la competitividad internacional. La causa real de la enfermedad holandesa es un poco más interesante. Esto se adentrará mucho en algunas teorías económicas bastante avanzadas, pero quédate conmigo aquí y probablemente te irás entendiendo más sobre la industria y el comercio global que muchas de las personas importantes que toman estas decisiones para grandes empresas y países enteros. La enfermedad holandesa es solo un título llamativo que la publicación The Economist le dio al teorema de Riccinski sobre los efectos de dotación de los factores de producción en los resultados de los bienes. Puedes ver por qué necesitaban un título llamativo. Este teorema examina los factores de producción, tierra, trabajo y capital, y evalúa cómo un cambio en estos factores resultará en un cambio en los productos generados por una economía. Toda economía está limitada por lo que se conoce como la frontera de posibilidades de producción. Este es un límite más allá del cual una economía simplemente no puede producir más cosas porque ha utilizado completamente todos los recursos disponibles de la manera más eficiente posible. Por lo tanto, los buenos economistas necesitan tomar decisiones sobre qué producir y qué no producir, porque hacer algo como un automóvil va a utilizar tierra, trabajo y capital que luego no se pueden usar para hacer otros productos como, digamos, computadoras. Esta es la base de los costos de oportunidad. Todo lo que una economía produce se hace a expensas de producir algo más. La tierra y el trabajo son bastante autoexplicativos, y el capital es simplemente cualquier cosa que se pueda usar para producir algo de valor. Una fábrica llena de equipo industrial es capital. La computadora en la que estoy escribiendo este video ahora mismo es capital. La cartera de activos financieros es capital porque producirá valor al pagar dividendos. Incluso el efectivo es capital porque se puede usar para comprar cosas que producen cosas. Ahora, el truco aquí es que normalmente una economía no se va a encontrar con límites de producción basados en todos los factores de producción al mismo tiempo. Para algo como la agricultura de alimentos, una economía se quedará sin buena tierra antes de que se quede sin capital o mano de obra. Y para algo como los servicios financieros, una economía se quedará sin mano de obra calificada y capital antes de que se quede sin tierra. Todos los bancos más grandes del mundo combinados podrían acomodar sus instalaciones muchas veces en la granja de ganado australiana promedio. La producción de algunos bienes está limitada por la falta de capital. Algunos están limitados por la falta de mano de obra y otros están limitados por la falta de tierra. Tomemos una economía que está eligiendo producir bienes de consumo o petróleo. Si dirigen sus recursos a producir más bienes de consumo, tendrán menos recursos para producir petróleo y viceversa. Costos de oportunidad. Los bienes de consumo están limitados por la mano de obra y el capital. Necesitas mano de obra y fábricas para hacer estos artículos de manera eficiente. La producción de petróleo está principalmente limitada por la tierra. Si no tienes petróleo en tu suelo, puedes desplegar toda la infraestructura y mano de obra que quieras, no estás produciendo petróleo. Normalmente, estos tres factores de producción se mostrarían para crear una única frontera de posibilidad de producción. Pero recuerda, es poco probable que una economía se encuentre con estos límites al mismo tiempo, por lo que vamos a suponer que el trabajo y el capital son perfectamente intercambiables para ambos productos y dibujaremos un límite de tierra por separado. Si seguimos la línea interna que crean estas limitaciones específicas, obtenemos la frontera de posibilidad de producción nuevamente. Cualquier cosa debajo de esta línea es alguna combinación de bienes de consumo y petróleo que la economía puede producir, y cualquier cosa por encima de la línea es una combinación que está más allá de la capacidad de esta economía porque no tiene suficiente capital y trabajo o suficiente tierra. La economía encuentra un punto medio óptimo donde estas dos limitaciones se intersectan y hacen algunos autos y extraen algo de petróleo de los pocos campos utilizando completamente la tierra, el trabajo y el capital.
Pero digamos que esta economía de repente descubrió otra gran reserva de combustibles fósiles. Lo que eso se vería en este gráfico es la restricción de la Tierra desplazándose hacia afuera porque, aunque el país no ha agregado más hectáreas a su masa terrestre, la tierra que tiene se ha vuelto más productiva porque está llena de petróleo. Ahora podemos dibujar una nueva frontera de posibilidades de producción y notarás que el punto de intersección se ha desplazado. Si observamos la composición de los productos de consumo versus el petróleo en la economía, entonces obviamente la cantidad de producción de petróleo ha aumentado porque hay más petróleo para extraer. Pero a pesar de que la economía en general se ha vuelto más rica, la producción de bienes de consumo ha disminuido. ¿Pero por qué ocurrió esto? Esto puede ser un shock para algunos economistas, pero solo porque algo funciona en un gráfico de mercado o frontera de posibilidades de producción no significa que funcione en el mundo real, y sigue siendo muy importante explicar cómo se desarrolla esto en realidad. En este ejemplo, la industria del petróleo atrae capital y mano de obra que habría ido a producir bienes de consumo porque un inversor va a ganar mucho más dinero de una plataforma petrolera de $100 millones que de una fábrica de juguetes de $100 millones, que es el capital, y los trabajadores van a ganar mucho más dinero trabajando en una plataforma que trabajando en una línea de producción, que es la mano de obra. Por lo tanto, el teorema de Rybczynski muestra que la riqueza de los recursos naturales afecta la oferta de otros bienes y servicios a largo plazo, así como la demanda del mercado de esos bienes y servicios a corto plazo debido a las fluctuaciones de la moneda. Bien, ahora tienes un entendimiento bastante avanzado de lo que sucede cuando una economía cambia su enfoque industrial, así que usemos este nuevo conocimiento para entender la toma de decisiones de los estados del Golfo. La enfermedad holandesa es mala sin importar cuál sea la causa raíz. La sobredependencia de una sola industria, incluso una que no es inherentemente insostenible, causa mucha inestabilidad económica. Las economías de una sola industria se vuelven dependientes de los precios de las materias primas y su prosperidad termina siendo determinada por cuánto pueden vender un barril de petróleo. Por lo tanto, la diversificación es el nombre del juego, y hay dos formas de lograrlo: aumentar el capital o aumentar la productividad laboral. Si observamos a los países ricos en petróleo, que han llegado a convertirse en fracasos económicos como Venezuela, a menudo encontramos que los gobiernos se sintieron tentados a utilizar los ingresos del petróleo para aumentar inmediatamente el nivel de vida de las personas a través de generosos planes de bienestar social indiscriminados. Eso puede ser muy tentador, especialmente si el país es muy pobre, pero no resuelve ninguno de los problemas económicos subyacentes que provienen de la riqueza de los recursos naturales. Ahora, por supuesto, tengo que hablar de Noruega. De todos los países del mundo, Noruega es el mejor ejemplo de cómo utilizar bien la riqueza de los recursos naturales. Antes de descubrir el petróleo, su economía era bastante pequeña y se centraba principalmente en la pesca y la manufactura ligera, pero luego descubrieron el petróleo. Sus restricciones de capital y trabajo eran bastante estrictas. Su población estaba decentemente educada, pero aún era muy pequeña y no contaban con la infraestructura necesaria para competir con las grandes potencias europeas en la mayoría de los campos de la manufactura o los servicios. El descubrimiento del petróleo expandió sus restricciones de tierra, lo que desplazó a sus industrias tradicionales, por lo que el desafío se convirtió en aumentar las restricciones de capital y trabajo para compensar. La forma más fácil de hacer esto fue tomar el dinero que recibieron de su compañía petrolera estatal y los derechos de petróleo que vendieron y ponerlo en un fondo de riqueza soberana. Hoy, Noruega tiene el fondo de riqueza soberana más grande del mundo, con más de $1.2 billones en activos bajo gestión, lo que equivale a alrededor de $250.000 por ciudadano noruego. El capital invertido sigue siendo capital. Normalmente no es el tipo de capital en el que piensan la mayoría de los economistas, que generalmente son grandes máquinas y fábricas y puertos de contenedores y ese tipo de cosas, pero sigue siendo capital y aumenta la producción de Noruega al producir rendimientos de inversión. Lo realmente genial es que este dinero se utiliza luego para financiar una serie de servicios sociales, siendo la educación el principal entre ellos. Las personas mejor educadas contribuyen más a la productividad laboral, así que así de simple, Noruega mejoró sus limitaciones de capital y laborales. Hoy en día, Noruega todavía disfruta de muchos ingresos del petróleo, pero también producen ingresos de su fondo de riqueza soberana, además de una serie de industrias de alta tecnología, como ser el centro administrativo de una de las flotas mercantes más grandes del mundo. Pero lo que funcionó en Noruega no funcionaría en los Emiratos Árabes Unidos. Los estados del Golfo tienen sus propios fondos de riqueza soberana, pero no se administran de la misma manera que el de Noruega. Realmente no financian servicios sociales y no son muy transparentes con lo que invierten o cómo operan. Ahora, no voy a fingir que no sabemos la razón por la cual existen estas diferencias. Noruega y los estados del Golfo son técnicamente monarquías,
pero el rey de Noruega es casi totalmente ceremonial y tienen un gobierno democrático estable que está sujeto a la voluntad del pueblo. Los líderes de los estados del Golfo no tienen estas limitaciones, por lo que pueden tomar más libertades con respecto a dónde ponen el dinero de sus fondos soberanos de riqueza. No conocemos las cifras porque estos fondos no son muy transparentes, por lo que podrían estar obteniendo rendimientos fantásticos, pero las inversiones públicas suelen ser más llamativas. El proyecto NEOM, con su ciudad de 170 kilómetros de largo, va a ser financiado a través de una compañía de desarrollo propiedad total del Fondo Soberano de Riqueza de Arabia Saudita, y sí tiene suficiente dinero para hacer realidad este sueño si se compromete totalmente con el proyecto. Pero de nuevo, alguien tiene que preguntar, ¿por qué? Las representaciones gráficas se ven muy bonitas, pero la mayoría de las estimaciones dicen que este proyecto costará casi $1 billón y no proporcionará mejoras significativas en la calidad de vida en comparación con una ciudad tradicional, que podría desarrollarse a una décima parte del costo. La explicación simple es, el dictador quiere un juguete grande y brillante. Eso, para ser honesto, probablemente sea acertado, pero vamos a darles el beneficio de la duda aquí por un segundo. ¿Podría esto tener sentido económico? Para darle una evaluación justa, volvamos a la frontera de posibilidades de producción. Los estados del Golfo tienen poblaciones nativas muy pequeñas, y antes de vender petróleo, también tenían un capital muy limitado. Simultáneamente, sus tierras eran en su mayoría desiertos inhóspitos, por lo que sus fronteras de posibilidades de producción eran muy limitadas. Cuando descubrieron petróleo en sus tierras, el valor de esas tierras creció tremendamente, porque estaba lleno de una fuente de energía muy demandada, pero los problemas de una pequeña fuerza laboral no calificada y recursos de capital limitados permanecieron. La mayoría de las economías luchan por encontrar suficientes empleos para los trabajadores. Los estados del Golfo luchan por encontrar suficientes trabajadores para llenar todos los empleos que sus economías pueden crear. Los países pudieron sortear estas limitaciones, invitando a las compañías petroleras extranjeras a proporcionar su propio capital y mano de obra, pero esas compañías solo estaban interesadas en hacer esto para producir petróleo. Por lo que, aunque su economía creció para ser totalmente dependiente de este único recurso. Afortunadamente, los estados del Golfo recibieron ingresos petroleros que, como hemos aprendido, es solo otra forma de capital. Desafortunadamente, no importa cuánto invirtiera el gobierno en las industrias tradicionales de su nación, nunca iban a poder competir con la producción de petróleo. Dubái, antes del petróleo, era un puerto para la pesca no industrial, y Arabia Saudita estaba compuesta en gran parte por tribus nómadas con una industria turística que dependía casi exclusivamente de las peregrinaciones musulmanas a la Meca. Los países no tenían industrias regulares que pudieran desarrollar para competir con el petróleo, por lo que tuvieron que construirlas desde cero. Ahora, dado que el petróleo es tan rentable, no hay muchas industrias modernas que puedan competir de manera realista con él. Las industrias más grandes de Noruega fuera del petróleo son ahora el envío, el turismo y los servicios administrativos. Las finanzas van a ser una venta difícil para los estados del Golfo, que aún son mayoría musulmana, lo que significa que sus bancos tienen limitaciones en torno a cobrar o dar intereses, lo que se considera usura según las enseñanzas del Islam. Todavía tienen grandes bancos locales, pero con las limitaciones de financiamiento islámico, les va a resultar muy difícil competir internacionalmente con bancos más tradicionales. Han invertido mucho en envíos, solo que en lugar de enviar contenedores de carga por los océanos, están enviando humanos a través del cielo. Emirates, Qatar Airways y Etihad son algunas de las aerolíneas más grandes del mundo, lo cual es una gran jugada para estas economías por muchas razones. Más allá del prestigio que estas aerolíneas aportan a sus países de origen, son una industria que no requiere mucha mano de obra ni se preocupa por la calidad de la tierra. Estas aerolíneas emplean a la mayoría de su fuerza laboral fuera de su país de origen, lo que significa que no están aprovechando un grupo limitado de trabajadores dentro del país mismo. Estas aerolíneas también ayudan a reforzar la industria del turismo. No importa cuánto inviertan los estados del Golfo en sus ciudades, no van a ser un destino turístico que compita con Europa Occidental, América del Norte o Asia Pacífico. El ambiente es demasiado caluroso, y aparte de algunos centros culturales muy significativos, no hay mucho que los turistas puedan experimentar, además de hoteles caros y centros comerciales. Atrae a algunas personas, pero la mayoría de los turistas buscan algo un poco más satisfactorio en sus viajes. Pero está bien, las juntas de turismo de estos países lo saben. Sus ciudades son lo suficientemente glamorosas para entretener a la gente durante unos pocos días como máximo, pero eso funciona bien con sus aerolíneas que depositan a los turistas para escalas en su camino a su destino. Aunque la Junta de Turismo también sabe que incluso millones de visitantes en escalas de 24 horas cada año no van a reemplazar la industria del petróleo. Pero eso está bien.
porque los turistas no son el objetivo principal de estos proyectos, los negocios lo son. Los Emiratos Árabes Unidos en particular han extendido algunos incentivos bastante generosos a las empresas para que se establezcan en el país. Las empresas traen trabajadores y los trabajadores gastan dinero en la economía local en todo, desde vivienda hasta comida para picar. Pero los incentivos fiscales por sí solos no son suficientes para atraer a los tipos de empresas que los estados del Golfo quieren a una región del mundo que la mayoría de las personas equiparan con inestabilidad y guerra, incluso si eso no es una evaluación totalmente justa. Las empresas necesitan ver que pueden ganar dinero primero antes de que las bajas tasas de impuestos signifiquen algo, y ahí es donde entran estos megaproyectos. Construir algo como la Palmera Jumeirah requirió la cooperación de cientos de empresas y millones de trabajadores. Incluso una vez que están terminados, se requieren cadenas de hoteles internacionales, empresas de desarrollo de propiedades, bufetes de abogados, paisajistas y todo lo demás para mantener estos desarrollos con apariencia de clase mundial. Esto crea una industria que, al igual que el petróleo, vale la pena para las empresas importar su capital y mano de obra al país para aprovecharla. Una vez que las grandes empresas se establecen, las pequeñas empresas de servicios pueden formarse a su alrededor, y muy rápidamente el país puede desarrollar un vibrante ecosistema de negocios donde antes solo había arena. Los grandes proyectos, y la promesa de proyectos aún más grandes en el futuro, es una forma muy efectiva de atraer a las empresas para que establezcan oficinas que, con suerte, continuarán operando mucho después de que se acabe el petróleo. Solo necesitamos mirar a lugares como Singapur y anteriormente Hong Kong para ver que simplemente ser un buen lugar para hacer Moshe Musuama para hacer negocios puede ser muy lucrativo. Una vez que se establece esa masa crítica de actividad empresarial, los Emiratos tienen mucho a su favor. Esas aerolíneas internacionales y aeropuertos de clase mundial significan que los viajeros de negocios de Europa, América y Asia pueden reunirse fácilmente en una ubicación central y emocionante. Las bajas tasas de impuestos siempre van a ser populares. Y luego está el tema de la mano de obra barata. La población de los Emiratos Árabes Unidos es de poco menos de 9.5 millones, lo que representa un aumento de unos 9.5 millones desde que el país descubrió por primera vez petróleo a principios de los 1950. Antes de eso, la población de los Emiratos era de menos de 200.000. Hoy en día, la mayoría de las personas que viven y trabajan en el país son expatriados. Muchos de esos expatriados son los trabajadores calificados que han venido para gestionar las empresas que se aprovechan de la fiebre del oro, del petróleo y el desarrollo. Pero la mayoría son trabajadores no calificados que ganan muy poco dinero trabajando en condiciones deplorables bajo circunstancias que significan que están efectivamente atrapados allí indefinidamente. En la medida de lo posible, intento apegarme a la macroeconomía despiadada. Así que sí, tal vez esta fuente de mano de obra barata es una excelente manera de realizar estos proyectos sin gastar mucho en trabajadores que son tratados humanamente. Si los estados del Golfo logran transformarse exitosamente en el Singapur de Medio Oriente, estoy seguro de que muchos de estos trabajadores serán enviados discretamente de regreso a casa y la dorada imagen de brillo y glamour permanecerá intacta. Solo espero que suficientes personas se den cuenta de esto y les importe lo suficiente como para que se convierta en un saldo negativo para las empresas establecer operaciones en estos países debido a la mala prensa que les traería, lo que espero obligue a los países a prohibir completamente esta práctica. Desafortunadamente por ahora, la mayoría de las personas parecen no estar conscientes o no les importa lo suficiente como para que sea un problema lo suficientemente grande para afectar un cambio significativo. Ok. Ahora es el momento de poner a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar en la tabla de líderes nacionales de economía explicada. Comenzando como siempre con el tamaño, los Emiratos Árabes Unidos tienen un Producto Interno Bruto de 358.000 millones de dólares, lo que le da un 6 de 10. Arabia Saudita tiene un Producto Interno Bruto de 700.000 millones de dólares, lo que le da un 8 de 10. Y Qatar tiene un Producto Interno Bruto de 146.000 millones de dólares, lo que le da un 5 de 10. El Producto Interno Bruto per cápita es razonable en todos estos países, gracias a la riqueza petrolera y los auges de construcción que han experimentado en las últimas décadas. Decente, pero no excelente, porque gran parte de esa riqueza se ha distribuido estadísticamente entre grandes poblaciones importadas. Los Emiratos Árabes Unidos tienen un Producto Interno Bruto per cápita de 36.000 dólares, lo que le da un 7 de 10. Arabia Saudita tiene un Producto Interno Bruto per cápita de 23.000 dólares, lo que le da un 6 de 10. Y Qatar tiene un Producto Interno Bruto per cápita de 61.000 dólares, por lo que obtiene un 8 de 10. La estabilidad y la confianza es un aspecto interesante con estos países.
El éxito de su plan para atraer negocios va a depender principalmente de que la gente crea que son un lugar seguro y estable para vivir y trabajar, pero aún estando en gran medida vinculados al precio del petróleo y siendo gobernados por monarcas no elegidos, significa que los Emiratos Árabes Unidos y Qatar obtienen un 5 de 10. Y además, debido a una serie de controversias internacionales, Arabia Saudita obtiene un 4 de 10. El crecimiento no ha sido tan espectacular como podrías esperar. Estos países han tenido un crecimiento del Producto Interno Bruto mayormente estancado durante la última década, a pesar de las enormes medidas de estímulo y reservas de petróleo. Qatar y Arabia Saudita obtienen un 3 de 10, pero la historia es un poco más positiva para los Emiratos Árabes Unidos, que obtienen un 5 de 10. Finalmente, la industria. Obviamente, la industria del petróleo en todos estos países es enorme. El turismo es un gran pequeño bono, y los negocios de servicios regulares se están estableciendo. Pero todo eso todavía depende en última instancia de la industria del petróleo por ahora. Si estas industrias pueden volverse autosuficientes, entonces estas puntuaciones mejorarán drásticamente. Pero por ahora, todos estos países obtienen un 6 de 10. En total, eso le da a los Emiratos Árabes Unidos una puntuación promedio de 5.8, Qatar obtiene una puntuación promedio de 5.4 y Arabia Saudita también obtiene una puntuación promedio de 5.4 de 10. Ahora, si alguien puede recomendarme una aerolínea que vuele a Europa sin una escala en el Golfo, lo agradecería enormemente. Gracias por ver, amigo. Adiós.